Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todos y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata de Alonso Medina Roa. Él viene como candidato a diputado por la Alianza Democrática por los Altos Mirandinos. Nuestro invitado es abogado, especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos, fundador de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Ha hecho un trabajo interesante en la defensa de los presos políticos y forma parte de la organización que se dedica a la defensa de presos y perseguidos políticos, profesor universitario, exdiputado de la Asamblea Legislativa del Estado Miranda. Por lo tanto, una persona que conoce muy bien nuestra región, hoy, ha dado un paso al frente para colocar su nombre en este proceso electoral que está cargado de muchas aristas que son muy interesantes de conversar, porque hay elementos que no deberían estar en la palestra pública, pero que en efecto lo están, como lo es el llamado a no votar como un elemento político, de acción política. Es por eso importante que él nos comente por qué él está de este lado del asunto, porque ha decidido participar y cuáles serían los planes eventualmente de llegar a ser favorecido con el voto popular. Bienvenido, Alonso Medina Roa, bienvenido. Un placer saludarte. Como acabamos de mencionar, Venezuela se prepara en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, en medio de una escasez de gasolina. Hay un llamado a elecciones. Pero también desde la perspectiva de la participación con los partidos políticos, hay una acción política que se ha dado la tarea ya en varios procesos de llamar a la abstención y demonizar también lo que significa el proceso del voto, porque aludiendo a la desconfianza al árbitro y otros factores, las condiciones, etcétera. Ante este escenario, ¿por qué Alonso Medina Roa decide participar? Sí. Mira, yo creo que es importante entender algunas cosas previamente. La primera de ellas es que estas elecciones que están pautadas para el 6 de diciembre se convocan conforme a la Constitución Nacional, es decir, conforme a la Constitución Nacional. En diciembre del año 2020 debe haber elecciones parlamentarias por vencerse el periodo constitucional del Parlamento que tenemos al día de hoy. Frente a esta realidad, frente a esta convocatoria, evidentemente que se ha generado un gran dilema entre muchos ciudadanos. Para algunos, el dilema es votar o abstención, voto versus abstención. Aunque no se generó ante los ciudadanos, sino fue generado por un sector político de oposición. Correcto. Para mí, para muchos venezolanos, nuestro dilema es: ¿cedo o no cedo los espacios que tanto nos ha costado conquistarlos? Recordemos que la oposición venezolana conquistó a trocha y mocha, conquistó con el voto, conquistó con el ejercicio democrático, el tema de la Asamblea Nacional. Y creo que es importante reflexionar sobre cuál ha sido el comportamiento de la comunidad internacional frente a esta conquista del sector democrático del país. Frente a esta realidad, nos generamos la pregunta: ¿qué pasaría si nosotros perdemos el único espacio legítimo que tenemos? ¿Qué pasa si cedemos ese espacio que tanto nos ha costado, como te refería anteriormente? Frente a esta dramática realidad, creo que lo que nos corresponde es participar, entendiendo que no son las mejores condiciones las que tenemos, entendiendo la realidad que se nos está planteando para el 6 de diciembre. Pero también tenemos que tener en cuenta que el ejercicio al voto es un derecho constitucional, es un derecho fundamental. El derecho al voto está catalogado como un derecho humano también, conforme al Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que a su vez forman parte de la Carta de las Naciones Unidas de los Derechos Fundamentales. No hay contraderecho. La gente tiene derecho a la vida, no tiene derecho a no tener la vida. La gente tiene derecho al voto. El voto es un derecho para ejercerlo. Mucho hemos oído sobre el ejercicio de los derechos. Por mucho tiempo hemos invitado a los ciudadanos a que ejerzan sus derechos. Mal podemos invitar ahorita a que no ejerzan de forma efectiva el derecho constitucional que tenemos al voto.
Entendemos las condiciones, no son las mejores, pero es difícil en estos momentos conseguir las mejores condiciones electorales. No con esto, no por el hecho de estar postulado, esto no nos debe limitar en nuestra lucha por nuestro ejercicio, en luchar por mejores condiciones a lo largo de toda la campaña, a lo largo de todos estos meses, esperando para el 6 de diciembre. De tal manera que tenemos que puntualizar algunas cosas. ¿Por qué votar? Yo creo que primero que todo es un derecho fundamental. Es un derecho que debemos ejercerlo de forma efectiva. Pero además, por mucho tiempo hemos oído una expresión que todas las opciones están sobre la mesa. El derecho al voto es una opción también. Es una acción de la cual podemos hacer uso. El drama está que, por ejemplo, hace pocas horas, uno de los dirigentes connotados de Acción Democrática, de la Acción Democrática que está en el otro bando, porque ahora hay como dos visiones de los partidos, que es Henry Ramos Ayú, dijo que las personas que están participando se habían vendido al gobierno de Maduro. Mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que tratar en el debate político es el respeto. Y quien quiere jorungar debe estar dispuesto a que lo jorunguen. ¿Qué significa eso? Yo creo que sería un irrespeto pretender decir que yo me he vendido a alguna institución. Yo he sido un hombre comprometido con la lucha democrática. Comprometido con los ejercicios de los derechos ciudadanos. Comprometido con la lucha por los derechos humanos. Y yo en lo particular no acepto, bajo ninguna circunstancia, que se me plantee el tema que me vendí. Que yo esté en una posición política, eso es otra cosa. Pero la madurez política se debe reflejar con la aceptación del debate. No es un tema de imposición. ¿A quién de beneficia esta diatriba que hay en la oposición, que no se terminan de poner de acuerdo? Mira, yo creo que el tema de la abstención, el primer beneficiado sería el gobierno. Creo que el sector oficialista sería el primer beneficiado con este tema de la abstención, porque a fin de cuentas lo que ellos quieren es conquistar la Asamblea Nacional, que no lo han podido hacer en los últimos tiempos con el ejercicio del voto. Creo que es abrirle las puertas de la Asamblea Nacional el no participar. Yo estoy dispuesto, yo creo que las luchas hay que darlas, creo que esta lucha particular se ejerce votando, y creo que invito a los diferentes actores políticos que no están de acuerdo con la opción del voto a debatir, a que planteen sus argumentos. Entendemos las condiciones electorales que no son las mejores. Entendemos que el CNE lo designó el Tribunal Supremo de Justicia, pero valdría la pena preguntarnos, ¿es que acaso el CNE de las elecciones del 2015 fue nombrado por una institución distinta al Tribunal Supremo de Justicia? Yo le invito a reflexionar sobre algo. ¿Cuál fue el último CNE que nombró la Asamblea Nacional? Hemos ido a diferentes procesos electorales con un CNE designado por el TSJ. No hemos tenido las mejores condiciones, ni las vamos a tener el 6 de diciembre. Pero a pesar de todas esas situaciones, hemos asumido el reto de participar, hemos asumido el reto de la lucha, por ejemplo, en el 2015, y pudimos ganar. Eso también puede ocurrir el 6 de diciembre. Alonso, a mí me llama la atención varias cosas, obviamente, que sé que seguramente muchos de nuestros televidentes también van a compartir. Por ejemplo, al analizar los factores que están conformando la Alianza Democrática, que son COPEI, Acción Democrática, Avanzada Progresista, Cambiemos y Fuerza del Cambio. Son los 5 partidos políticos con los cuales ustedes están participando. Pero cuando nosotros recordamos un poquito y vemos hacia atrás, hay otras organizaciones políticas que habían hecho, digamos, una cierta coalición, habían planteado la necesidad de participar, y hoy las vemos que no están en una alianza, como por ejemplo el MAS. Sí, entiendo, esto es una operación, esto es una negociación política que está manejando las diferentes directivas nacionales de cada uno de estos partidos. Entiendo, y además apostamos por esto, que estas puertas no están cerradas. El proceso de la negociación, de la integración de todo el sector opositor, de todo el sector democrático, no están cerradas, están abiertas aún a los fines para concertar algunos acuerdos en favor de generar una unidad perfecta para las próximas elecciones. Recordemos que, si bien es cierto, ya culminó el lapso de postulación de candidatos, hay un lapso de acuerdo al cronograma electoral hasta el 20 de septiembre, en el cual se refiere la posibilidad de sustituir diferentes candidaturas.
esto se sigue trabajando, se sigue apostando. La ¿Con dirigencia. quién no trabajan? Por ejemplo, sectores de Guaidó y Capriles, que son unas posiciones ahí bien interesantes. Sí, y el señor Capriles ha fijado una posición con respecto en favor del voto. El señor Guaidó, quien ha cumplido diferentes roles en estas luchas con muchos méritos, con mucho esfuerzo y con el mejor compromiso por la lucha democrática, desafortunadamente en esta oportunidad no apuesta a la vía electoral, a diferencia del señor Capriles, pero todas estas conversaciones están con todos los sectores. Y te quería resaltar algo que te comenté anteriormente. Siempre oímos hablar, yo creo que aquí hay que tener un poquito de honestidad, porque siempre hemos oído hablar de todas las opciones que están sobre la mesa. Pues esta es una opción. La política no es rígida. La política... Pero la polarización ha hecho su trabajo acá en Venezuela. Pero, y te doy gracias por invitarme, porque yo creo que lo importante en este momento es hablarle a la gente, es conversar con los ciudadanos sobre la forma, las diferentes opciones que están planteadas y la visión que podemos tener sobre el voto como un derecho fundamental, como un derecho humano. ¿Cuál es la herramienta que tiene cualquier ciudadano por excelencia para este tipo de lucha? El voto, no tenemos ninguna otra herramienta. Y sería muy lamentable que no lo podamos ejercer por diferentes debates políticos. Si pudieran dar las circunstancias, no se ejerza por otra razón. Pero creo que todo ciudadano demócrata, en cualquier país del mundo, lo primero que apuesta siempre es por el ejercicio del voto. Tenemos el ejemplo de Bolivia, tenemos el ejemplo de Bielorrusia. Acuérdense que aquí hay una desconexión política y social y se requiere un evento que genera reconexión política. Ya que ustedes están como grupo político y en lo personal participando en este proceso, obviamente que tiene los riesgos que pudiesen tener cualquier proceso. En este caso, se señala que hay condiciones que no están todavía bien delimitadas. En la próxima parte me gustaría conocer si ustedes están haciendo también un trabajo político en función de lograr que esas condiciones sean lo más pulcras posibles en función de la participación y obviamente posterior garantía de los electores que les sean contado su voto de manera justa. ¿Qué están haciendo ustedes con relación a este tema? También me gustaría que nos comentes acerca de llegar a ser favorecido con el voto popular. ¿Cuáles serían los planes? Específicamente en la región donde te estás postulando, que es los Altos Mirandinos y obviamente a nivel nacional. En la próxima parte vamos a seguir analizando estos interesantes temas con nuestro invitado, el señor Alonso Medina Roa, abogado, y hoy viene como candidato a la Asamblea Nacional por la Alianza Democrática de Oposición. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista. Hoy estamos conversando con el abogado Alonso Medina Roa, quien es candidato a diputado por la Alianza Democrática de los Altos Mirandinos, específicamente para las elecciones convocadas para el 6D. El próximo, siempre hacen el mes chiquitico, ¿no? Correcto. Abreviado, 6 de diciembre, la Asamblea Nacional, y quedamos pendientes para que Alonso nos comente cuáles serían las acciones para darle confianza al elector, para contrarrestar de alguna manera todo ese andamiaje que también está rodando por los sectores que dicen que no hay condiciones. Sabemos, por ejemplo, que la pandemia es una condición, es un tema, o sea, que ninguno de nosotros ha vivido, una pandemia. Sí, es una situación atípica. Pero hay países donde han fíjate, hecho exactamente eso te iba a decir. Fíjate que hay algunos países donde ya se han realizado algunos procesos electorales. Hay que entender, y así empecé el programa, hay que entender que hay un mandato constitucional con respecto a las elecciones de este 6 de diciembre. No es un tema de caprichos, es un tema de negociación, es un tema de mandato constitucional porque se le vence el periodo a la Asamblea Nacional que actualmente tenemos, la cual ha hecho muchos esfuerzos por la recuperación de la democracia. Sin embargo, y se lo debemos agradecer además, sin embargo, en atención a este mandato, obviamente que no, al igual que los otros procesos, no hemos tenido las mejores condiciones electorales. Sin embargo, valdría la pena revisar cómo está conformada la directiva del CNE y cómo estuvo integrada en procesos anteriores. Yo creo que de una u otra manera hemos ido avanzando muy despacio, efectivamente. También ha habido el cuestionamiento sobre el hecho de las tarjetas de los partidos políticos, cosa que tampoco es distinta a lo que ocurrió
en las elecciones del 2015, donde, por ejemplo, al partido Copey fue una de las víctimas en ese proceso, al igual que otros partidos. De tal manera que no hay situaciones nuevas, son situaciones que se han venido repitiendo a lo largo de los años, a lo largo de los procesos electorales. Sin embargo, siempre hemos decidido participar y cumplir con los mandatos de ley con respecto al tema de las elecciones. Evidentemente que faltan muchas cosas por hacer. Por ejemplo, el acompañamiento o la observación internacional, la veeduría, la observación de países, con otros países, a los fines de dar fe o ser garantes del proceso. ¿Ustedes estarían dados a presionar para que ciertas garantías se den? Pero es que además so pena de inclusive hacerlo público y decir, bueno, mira, está... Claro, pero es que además estamos trabajando en eso. Estamos trabajando ante la comunidad internacional sobre el hecho de la invitación. Acuérdense ustedes que hay diferentes modalidades en el tema de veeduría electoral, de acompañamiento, observación de los procesos electorales. Sobre eso estamos trabajando. Sabemos que no tenemos las mejores condiciones, pero también sabemos que podemos seguir trabajando para mejorar las garantías en este proceso electoral. Es difícil creer que vamos a tener todas las condiciones con los antecedentes que tenemos. Pero es difícil también creer que vamos a lograr nuestro objetivo si no luchamos, si no trabajamos. Nadie va a venir a luchar por nosotros. Y lo que tenemos nosotros, los ciudadanos... Y la tesis de Guaidó, de una consulta y tal. Pero las consultas están perfectas, pero hay que ver cuál es el asidero jurídico, cuál es el fundamento jurídico y cuál es el efecto que produce. Porque tuvimos una consulta, una oportunidad que el mismo señor Guaidó en algún momento no cumplió o no acogió las consecuencias o no hizo valer de alguna manera desde el punto de vista político las consecuencias de esta consulta, que fue aquella consulta que realizamos un 16 de julio. ¿Okay? Tenemos que medir. Yo creo que este es un momento donde tenemos que medir los actos políticos con la razón y no con la emoción. Y los intereses personales. Hay muchas cosas que quisiéramos lograr, pero tenemos que saber, tenemos que tener objetividad sobre qué podemos lograr, con qué contamos para lograr lo que queremos. Y déjeme decirle, salvo que alguna persona tenga una opinión distinta, que yo sepa, con lo único que nosotros contamos al día de hoy de forma efectiva, real y sincera, es con el instrumento del voto. En cuanto a esas visitas que tú obviamente estarás haciendo ya, hablando con la gente, ¿cuál es el feedback? ¿Qué esperan las personas? ¿Si te dicen que van a votar o quienes te dicen que no van a votar, cuál es el argumento? Por ejemplo, te puedo hablar casos concretos. El sábado pasado estuvimos en Tácata. ¿Cuál es el argumento de la gente? Que aparte de la problemática social, una población con 4 o 5 meses sin servicio de agua potable, lo que te plantean es, están claros de su derecho a votar por saber que es la única herramienta que tienen. Es el instrumento de cambio con el que cuentan, con el que pueden generar un cambio. Están muy conscientes y con mucho deseo de participar. Pero más aún, si nosotros revisamos las encuestas, los estudios que se han realizado en el terreno por compañías, por empresas muy serias, con mucha experiencia en este tema, todo nos indica que el tema de la participación ha ido creciendo. Yo creo que aquí hay que revisar un poco estos discursos. Yo creo que el tema de rectificar en algún momento un planteamiento político es interesante, como lo refería anteriormente. La política no es rígida, la política es cambiante. Si no logramos el objetivo que queremos, pues debemos cambiar nuestras estrategias. Y yo creo que es un momento, si no hemos logrado otras cosas por vías distintas al del voto, yo creo que hay que reflexionar y entender que el sector opositor, el sector democrático venezolano, ha tenido grandes logros por medio del ejercicio del voto. Que han irrespetado, también es cierto, porque ahí las cosas no las podemos ocultar ni las podemos negar, pero también tenemos que anclarnos sobre las cosas positivas. Una de las cosas positivas es que cuando todos los venezolanos hemos salido a manifestarnos por medio del voto, hemos logrado nuestro objetivo. En el caso personal de Alonso Medina Roa como candidato por los Altos Mirandinos, ¿cuál es su plan de llegar a la Asamblea Nacional? Recordemos, primero tenemos que tener algo claro. ¿Cuál es el rol de un parlamentario? ¿Cuál es el rol de la Asamblea Nacional? Evidentemente que nuestro rol fundamental será legislar, crear leyes, generar una supervisión contralora del Ejecutivo Nacional en la administración de recursos. Pero también tenemos que entender
que la Asamblea Nacional, aparte de cumplir ese rol legislativo, es la tribuna política por excelencia. Aquí hay que generar un debate político y también hay que generar un debate legislativo sobre muchos aspectos. En lo particular, en lo personal, he venido trabajando en el tema de los presos, los perseguidos políticos y en lo que refiere el tema de los derechos humanos, que por cierto, muy descuidado, muy vulnerado en estos últimos tiempos con el tema de la pandemia, porque se han pretendido esconder el tema, se ha pretendido ampararse bajo el tema de la pandemia, la violación de una cantidad de derechos fundamentales, como lo es el derecho a la información, el derecho al trabajo, el acceso a los bienes, a los servicios. Yo creo que aquí tenemos que revisar todo el impacto que hemos tenido con respecto a la vulneración de los derechos fundamentales. Bueno, si nos ponemos para echar gasolina, pasar 24 horas en de una los cola. presos y los perseguidos políticos, de los torturados, sino que aquí tenemos que cambiar la visión, la óptica sobre el tema de los derechos humanos, entendiendo que el tema de los derechos humanos es la mejor forma para ejercer la ciudadanía de todos los venezolanos. Definitivamente hay aspectos que podemos señalar, por ejemplo, lo que significa para un ciudadano tener que hacer 12 horas, 14 horas o quedarse de un día para otro en una cola para poder surtir su vehículo de gasolina. Eso no tiene nombre. Eso y es más en algo, un país petrolero. Yo creo que aquí hay un desprecio. Dime, no sé dónde se suscribe, si eso es una violación de derechos. ¿Quién va a responder por eso? Por la calidad de vida de los venezolanos. Yo creo que hay un desprecio. Yo creo que debe haber un repudio general sobre esta situación. Cuando las personas se van a tomar un poco de agua y tú abres el chorro de agua, ¿y qué ves? O sea, el agua tiene ya no es agua pura. Pero en Tácata 4 meses sin agua. 4 meses sin agua. O sea, ¿y cómo hacen con el agua del río? Con el agua del río y con el agua de lluvia. Wow. Eso es algo lamentable. Ojo, y la realidad de Tácata no es distinta a la de Paracoto, la de Los Teques, la de Carrizal, la de San Antonio o la de cualquier parte de Venezuela. El deterioro en el tema de los servicios públicos es realmente dramática. Poco a poco nos ha ido destruyendo nuestra calidad de vida. Bueno, y en base precisamente a ese contexto, ya para finalizar, nos gustaría que nuestro invitado, Alonso Medina Roa, quien es candidato a diputado por la Alianza Democrática por los Altos Mirandinos, nos ofrezca pues un mensaje precisamente que la gente vaya delineando su decisión, cualquiera que sea, en base a ese proceso que viene en diciembre. Mira, como lo refería anteriormente, yo creo que debemos conservar nuestros espacios, debemos conservar las luchas ciudadanas, debemos ser honestos y sinceros en nuestros mensajes. Creo que la polarización no nos ha generado mayores beneficios. Recordemos los resultados que hemos tenido con el voto. Recordemos que estamos en momentos difíciles. No vamos a tener las mejores condiciones, pero sí, lo que sí podemos hacer es ejercer nuestro derecho al voto al 6 de diciembre, independientemente por quien usted quiera votar, pero los derechos son para ejercerlos. Bien, muchísimas gracias, Alonso Medina Roa, por estar participando con nosotros. Aquí estamos completamente a tu disposición. Gracias. Y bueno, todo el éxito en todo ese trabajo que acabas de iniciar, que no es nada fácil en un país como el en un contexto como el que tenemos en Venezuela. Un reto. Un reto. Muchísimas gracias a Alfonso Medina Roa por participar en nuestro espacio. A ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes a través de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa jornada. Mira TV está en ti.